Buenas tardes. Por favor, vaya abriendo su Biblia en el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. El título de esta enseñanza: no seas como el mulo. Bien. O mula. Salmo 32, 8. ¿Lo tiene? Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pues sí, hoy vamos a aprender algunas lecciones que la Biblia pues nos muestra aquí sobre estos dos animalitos, aunque yo me voy a enfocar nada más en el mulo ahora. El caballo, a ver a quién le toca enseñarlo. Si me toca a mí, pues tengo ahí algo que compartirles. El mulo en la Biblia es símbolo de terquedad. La terquedad es algo que nos mete en problemas con Dios, pero no solo con Dios, sino también con todas las personas que nos rodean o nos relacionamos. Pero para poder entender por qué este salmo dice que no seamos como el mulo, es importante ver el contexto del salmo, es decir, lo que viene antes, por qué se dijo lo que se dijo. Y aquí David, el rey, es el que está hablando y está recitando este salmo. Este salmo es uno de los salmos que se le denominan de arrepentimiento, porque este salmo, junto con el 51, fue dicho por David cuando él se arrepintió de su pecado con aquella mujer Betsabé y por haber agredido al marido de ella. Este es el contexto, y David está hablando de cuál fue su experiencia y qué aprendió de parte de Dios. Vamos al versículo 1 del Salmo 32 para tomar el contexto y poder ubicarnos un poco más. Dice Salmo 32:1, David hablando, diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí lo que David está haciendo es expresando el gozo del perdón, que él estaba volviendo a tener el gozo de la salvación después de haber confesado su pecado con Betsabé y contra su esposo Urías. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre, dichoso, feliz, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí David sigue enfatizando acerca del perdón de Dios, y esa es una enseñanza de las más consoladoras que hay en la Biblia, de que Dios perdona nuestras transgresiones y perdona y borra todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen esto? Cuando Jesús vino a nuestra vida, nuestros pecados fueron borrados. Pero ya como cristianos, si alguno pecare, ¿qué tenemos? Un abogado, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las verdades bíblicas más consoladoras, que Dios, a quien ofendemos en esencia, Él siempre está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos arrepentimos. En el versículo 3, David comienza a narrar su condición que él vivió durante este proceso en el que pecó y en lo que se arrepintió. Dicen los eruditos en las escrituras, y en detalles que a veces no ponemos atención, ellos dicen que cuando David pecó, a su arrepentimiento pasó aproximadamente un año, y él comienza a narrar lo siguiente, versículo 3, mientras callé, o sea, mientras yo no confesé mi pecado, mientras guardé mi boca, me hice el desentendido, me sucedió lo siguiente:
A ver si atienden ese bebé, por favor. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Aquí, envejecer, en el hebreo, es una palabra que al estudiarla nos amplía más y podemos tener el concepto más amplio. Significa desgastarse. Entonces David está diciendo, cuando yo guardé silencio acerca de mi pecado, comencé a desgastarme. Significa decaer en el ánimo, demudar el rostro, consumirse. Mientras yo me callé en mi pecado y lo justifiqué y traté de ocultarlo, se envejecieron mis huesos, empecé a desgastarme, empecé a decaer en mi ánimo, empecé a consumirme por dentro, porque la frase que viene, en mi gemir todo el día, fíjate, gemir todo el día, esta palabra gemir en el hebreo habla de una queja constante, o sea, de ese decaimiento, de ese sentirse consumido, brotaba queja, ya la alabanza de su boca se había apartado. Y en lugar de confesar sus pecados a Dios, los guardó. Y esto trajo repercusiones espirituales, repercusiones psicológicas y aún físicas. ¿Sí? Por lo tanto, es importante no postergar la confesión de nuestros pecados previo arrepentimiento. Hay gente que ha vivido una vida de pecado terrible y tienen edades que oscilan en los 40, 45 y tienen una apariencia de 60 años, de 70 años. Y la gente comenta, oye, ¿viste cómo se avejentó fulano de tal? Pues, ¿qué le pasa? Dicen. Y generalmente, algunos es por diversas causas, pero hay gente, yo he platicado con algunos, a veces así en la plática, ¿verdad? Oye, ¿cuántos años tiene, pastor? No, pues tantos. Ay, ¿y tú cuántos tienes? Tantos. Ay, hermano, ¿cómo? Pues si tú te ves, una vez en una ocasión le dice la esposa, te ves más grande que el pastor y eres mucho más joven que él. Dice, no, pastor, es que yo mi vida la desperdicié. Viví una vida de pecado terrible y claro, se le miraba las consecuencias. Entonces, cuando un cristiano guarda el pecado, lo quiere esconder, no lo confiesa, le repercute en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, aún se ve. Entonces, un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios, que ha gozado de esta hermosa comunión con el Señor, va a entrar en una tristeza que lo va a agobiar, porque el pecado rompe la comunión. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se contrista cuando pecamos. Y ese contristarse del Espíritu Santo a la vez nos afecta a nosotros porque Él mora en nosotros. Y el Espíritu que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio y de muchas cosas, provoca que perdamos la paz porque nosotros sabemos que traemos algo ahí escondido. Dice el versículo 4, porque de día y de noche, y allí ya habla de una condición, pues digamos, constante de consumirse en sí mismo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios estaba allí, Dios estaba redarguyéndole, Dios estaba, pero él todavía no confesaba su pecado. Y luego él añade una frase, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Nosotros estamos entrando a la primavera, dentro de pocas semanas, y ya ahorita podemos salir al campo, a los bosques, y ya está seco, ya no hay humedad, ya no ha llovido. Y aquello verde hermoso que hay durante el verano, en tiempo de lluvias, dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquel Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado,
que está junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, o sea, siempre está verde. Y aquí David había perdido ya el verdor de su vida. Se entiende, la vida se empezó a consumir por causa de un pecado que él no había confesado. Pero luego en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Ahora, ¿cuándo llegó este momento? Cuando Natán, un profeta del Señor, Dios le habló y le dijo, ve y reprende de mi parte a David. Porque ya había pasado un año y David se consumía, pero no confesaba su pecado. Y Dios tiene misericordia de nosotros y le envió al profeta Natán y le contó una parábola que ustedes conocen. Un hombre que recibió visitas y él era un hombre rico y tenía con qué darles de comer, pero fue y tomó la ovejita de uno que estaba allá, de un vecino, y se las ofreció a la visita. Y David en eso brinca y dice, ¿cómo? Eso es injusto, el que tal hizo debe morir. Y ahí surgió el hombre justo que siempre había sido. Pero era en ese momento un creyente que había cometido un pecado y que lo había abrazado y había quedado callado y se hacía el desentendido. Y Dios en su misericordia le manda a quien lo reprenda. Y aquel profeta Natán le dice, tú eres ese. Y en ese momento él se quebrantó. Y fue cuando surge el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, líbrame de homicidios, y todo un salmo de arrepentimiento tremendo que es junto con el Salmo 32. No están así en orden, vamos. Pero dice pues aquí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Por qué? Porque es imposible. No podemos cubrirla, porque Dios la conoce, Dios la sabe. Por eso es que debemos de confesar lo más pronto posible, hermanos, nuestros errores, nuestros pecados. Porque esto nos puede llevar a lo que vamos a seguir hablando. Dice el versículo 5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. Aquí ya está hablando en pasado, aquí ya está como contando su experiencia. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David vuelve a enfatizar la disponibilidad de Dios de perdonar nuestros pecados. Él es un Dios de perdón, hermanos. Él es un Dios de un corazón muy generoso, misericordioso y perdonador, siempre y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos. Él es fiel y justo y nos perdona. Dice el versículo 6, por esto, por lo que acabamos de ver, por esto orará a ti todo santo. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son hijos de Dios? Santos de Dios. Fíjate, nos está abriendo en esta escritura un panorama de la generosidad, del amor y del perdón de Dios. Por esto dice, porque cualquiera estamos dispuestos a fallar, cualquiera podemos pecar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y mientras hay vida, hay esperanza. Ciertamente, dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Pero aquí es en el contexto de que tú confiesas tus pecados. Entonces, Dios también hace su parte. Versículo 7, tú eres mi refugio, siempre y cuando nos arrepentimos. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Una de las características de una persona o de un creyente que se ha transformado su verdor en sequedad de verano es que dejó de alabar al Señor. Como tiene albergado ahí escondido un pecado en su corazón, en su vida, está triste, consumiéndose, sabe que no está bien, que desagrada a Dios, sabe que está ofendiendo al esposo o a la esposa, qué sé yo, y su verdor se convierte en sequedad de verano y empieza a dejar el canto de alabanza al Señor. Y va en el auto y pone allí a una de Vicente Fernández o de Luis Miguel, y la esposa le dice, oye amor,
pero ¿qué te pasa? Cálmate, dice, no seas tan exagerada, no tiene nada de malo. Algo tiene ese hombre, algo tiene esa mujer. Porque dice, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, una vez que viene el perdón y el gozo de la salvación, lo primero que brota es un canto de alabanza, ¿sí o no? De gratitud. Y esos mismos cantos que hablan de la misericordia, de la bondad, del sacrificio de Cristo, te levantan todo el ánimo, todo tu decaimiento. Cánticos de liberación, dice la palabra de Dios. Entonces, si son observadores, aquí viene el versículo 8 que leímos al principio. Aquí viene una exhortación de parte de Dios para enseñarnos algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Bien, dice el versículo 8, te haré entender. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿David o Dios? Dios. Fíjense cómo hay un cambio en el lenguaje. David está diciendo, mi pecado te declaré, tú me perdonaste, y de pronto en el versículo 8 dice, te haré entender. Allí ya es Dios, por boca de David, diciéndole, te haré entender. Ahora, esta frase en el hebreo significa, te voy a enseñar a ser un hombre prudente, porque lo que hiciste fue una total imprudencia. Te voy a enseñar, voy a hacer que tú seas un hombre sabio, que prestes atención, te voy a hacer entender. Ahora, esta frase, te haré entender, en realidad significa, como sea, te voy a hacer que entiendas. Yo diría o añadiría, por la buena o por la mala. ¿Cómo es por la buena? Por obediencia, ¿no? Con humildad. Y por la mala, bueno, te voy a tener que, como Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, voy a tener que poner mi mano sobre ti. Y vaya que la tiene pesadita. Es mejor que sea por la buena. Pero de cualquier manera, por la buena o por la mala, si eres hijo de Dios, Dios nos va a hacer entender. Porque ¿qué hijo es aquel a que su padre no disciplina? Y luego añade, y te enseñaré el camino. Aquí Dios está mostrando como un padre que enseña a sus hijos. ¿Quién de nosotros cuando tuvimos nuestros hijos no enseñamos a nuestros hijos? Y cuando fuimos niños, bebés, nuestros padres nos enseñaban. Aquí Dios está mostrando como el padre que nos cuida. Te enseñaré el camino, pero luego añade la frase, en que debes andar. Porque hay muchos caminos, Hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay sendas que nosotros caminamos y pisamos pensando que están bien, pero su fin es camino de muerte. Y solo Dios nos puede enseñar sus caminos. El profeta Jeremías exhortó por parte de Dios a su pueblo Israel y Jeremías les dijo, paraos, deteneos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Se habían desviado. Dice, y andad por él. Y ellos dijeron, no andaremos. Qué tremendos, Se habían vuelto ellos tercos, obstinados, cerrados. Entonces dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Este mismo versículo 8, en la versión Dios habla hoy, se lee así. Dice así, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones y te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes andar. Otra versión dice, yo te voy a instruir. Yo te mostraré el camino que tú debes de seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y la idea es como cuando un padre o una madre tienen su bebé.
y está ahí dormidito en la cuna y la mamá, ¿verdad? Siempre está ahí en vela. O que tiene ahí una enfermedad y se siente malito el niño y está tosiendo y ¿cómo está el papá? ¿Cómo está la mamá? Velando el sueño. O sea, un cuidado constante. Esto nos habla de un inmenso amor de Dios y de un cuidado meticuloso que Dios tiene por nosotros. ¿No le dan gracias? Es que eso debe de producir en nosotros un sentido de seguridad, de certidumbre. Bien. Enseguida viene la exhortación y habla sobre un animal, un par de ellos, el caballo y el mulo, y que debemos nosotros de poner atención. Bien, vamos a escarbarle aquí. Dice el versículo 9, después de que te dice, te haré entender, te enseñaré el camino, sobre ti fijaré mis ojos. Y luego en el 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ok, aquí viene la pregunta, ¿por qué el Señor nos está comparando con un mulo? Dice, no seas como el mulo. Yo me voy a enfocar, como les dije, en el mulo ahora. No seas como el mulo. ¿Por qué nos compara con el mulo? ¿Qué con este animal de la naturaleza? Bueno, en primer lugar, les voy a decir lo siguiente. El mulo, pues es un producto de un caballo y una burra, o de un asno y una yegua. El mulo tiene sus rasgos positivos, por supuesto, ¿no? Todo animal tiene sus rasgos positivos y sus negativos con los que hace comparación la Biblia, como ya vimos, las ovejas, los lobos, etcétera. Y el mulo no es la excepción. Y el mulo es un animal cuya característica es la fuerza. El mulo es un animal que posee una fuerza realmente extraordinaria. Un mulo o una mula o ambos han sido utilizados en tareas que requieren mucha fuerza, ¿sí? Que requieren resistencia. Han sido usados por milenios como bestias de carga, animales de carga. En la agricultura tiran los arados para arar, tiran la yunta, en fin, los campos reverdecen y el trabajo del mulo por su fuerza pues es muy valioso, ¿no es cierto? Es importante. También los utilizaban para sacar agua del pozo, en fin. Pero el mulo tiene, ¿cómo le llamaremos? Defecto, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque por lo general son estériles. Es decir, en la cruza de un caballo con una burra o viceversa, eso no está en la línea que Dios estableció. Entonces, cuando una mula queda preñada eventualmente, el producto nace mal, siempre. Nace chiquito, débil, enfermizo, y su muerte es prematura. Y esto nos habla de un fruto estéril, que ya no tiene ninguna probabilidad de vida, porque ahí la genética se cruzó. En otras palabras, para metaforizar en este punto, Dios quiere que usted y yo demos fruto, que no seamos estériles. Hay tierra que no da fruto. ¿Se acuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando dice el dueño del campo, dice que fue a tomar fruto a querer cortar un higo? Fue a una higuera y no encontró, dijo, córtame esta higuera, y el agricultor le dijo, no, deja que primero yo la trate, la cuide, la abone, y después de un año, si no da fruto, la cortas. ¿Por qué? Porque se entiende que un árbol que no da fruto es un mal fruto, ¿no? Bueno, todos los cristianos tenemos que dar fruto, tenemos que reproducirnos. ¿Me explico?
Y el Señor siempre va a buscar fruto de nosotros. Nosotros no somos una especie híbrida. Fuimos engendrados por el Padre. ¿Me explico? Y nosotros tenemos que dar fruto. Los frutos del Espíritu, los frutos de Dios, semejanza de Cristo. Ahora, la comparación que el Señor hace con nosotros, de nosotros con el mulo, es en referencia en la Biblia a la terquedad. De hecho, hay una versión que dice, no seas terco como el mulo, porque la terquedad te aleja de Dios. Y es en ese sentido que viene la exhortación de parte del Señor, para que no imitemos, no seamos como el burro o como el caballo que son tercos. Algunos sinónimos de terquedad son obstinación, póngame atención, testarudez, intransigencia, caprichosidad, endurecimiento, rebeldía, cerrazón. Ahora, ¿qué es una persona terca? ¿Qué es un terco? Bueno, es una persona que se mantiene inamovible, con una actitud así, aparenta seguridad en sí misma, pero que está equivocada. Y que aunque le den razones prudentes, razones y consejos sabios, permanece en su actitud, así cerrada, obstinada, terca. Y decimos, ay, qué terco es este. ¿Cuántas veces le tenemos que repetir la misma cosa? Ay, esta señora es terca como una mula. ¿Han oído ese refrán? Terca como una mula. Como aquellos amigos que estaban platicando entre ellos y decían, ay, este amigo, ¿qué vamos a hacer? Está empeñado en subir el monte Everest. Todos queremos hacerle entrar en razón, queremos quitarle esa idea de la cabeza, sobre todo porque hace un mes le acaba de dar un infarto. Pero es tan terco. Él dice que él puede, sí, se sentía como un mulo, fuerte, sólido. Oye, compadre, espérate, ¿cómo vas a subir una montaña de esa magnitud? No, yo puedo, ya estoy bien, mira, no pasa nada. Pero es que hace un mes que te dio el infarto. Pregúntale al doctor, los doctores, esos nomás son exagerados, esos no, yo voy a subirme. Escalar el monte Everest. Este hombre es más terco que una mula. Pues sí, su obstinación, su testarudez, su intransigencia, su caprichosidad, su endurecimiento, su rebeldía y su cerrazón lo llevaron efectivamente a la muerte. A los primeros 100 metros le dio un infarto fulminante. Eso es una imprudencia, ¿sí o no? ¿Conoce gente terca? O como aquellos cristianos que decían, le hemos estado tratando de mostrar a esta hermana muchas veces que está equivocada. Hemos hablado una y otra vez que lo que quiere hacer no está en la palabra de Dios. Está violentando los mandamientos del Señor. Pero ella no, terca como una mula. Pues sí, su obstinación, su testarudez, intransigencia, endurecimiento, caprichosidad, rebeldía y cerrazón la hicieron perder su familia. Porque se cerró, ya no se movió de allí y se hizo terca, caprichosa, obstinada. Hay una historia que se conoce como el mulo del Partenón. Y esta la narra un filósofo llamado Plutarco. Y él cuenta cómo durante la construcción del afamado Partenón, de la Acrópolis allá en Atenas, en la antigua Grecia, cómo participaron miles de hombres que, ayudados por mulos y mulas, bestias de carga, subían aquellos pesados bloques de mármol para construir una de las obras que hasta la actualidad sigue levantando admiración
aunque ahorita son ruinas, pero sigue siendo majestuosa aquella construcción. Y este filósofo, historiador, también contaba de que la historia le hizo justicia a varios de los personajes, los arquitectos y algunos otros que participaron en aquella obra magna. Muchos quedaron allí muertos, entregaron su vida, pero él escribe que también la historia menciona a un humilde colaborador en la construcción del Partenón. Efectivamente, ya adivinó usted, un mulo. Resulta que este mulo fuerte invirtió todos sus años, toda su vida, las brindó en el servicio de la construcción de esta gran obra. Pero pasaron los años, llegó el momento cuando ya no podía ni con sus huesos viejos. Ya era un mulo viejo y cansado. Finalmente, narra esta historia, pues llegó al punto en que aquel mulo ya no podía hacer el trabajo como antes, y bueno, en un gesto noble, los constructores miraron al mulo de esta historia y decidieron pues darle un merecido descanso, decidieron jubilarlo. ¿Qué le parece? Pero el mulo, cuenta Plutarco, torpemente no aceptó la jubilación. ¿Qué sucedió? Dice que lo apartaron a un lugar, porque ya aquí quédate, pues ya nomás come y ahí ya. Y el mulito se quedó allí, pero ¿qué resulta? Que al siguiente día se presentó a trabajar a la misma hora de costumbre. Llegó el burrito, ya todo así, y llegó y se paró allí como diciendo, échenle, todavía las puedo. Y como en sus mejores días se propuso seguir trabajando. Y lo miraban y decían, ay, pobre burrito, ya no puede ni con sus huesos. Y pues para que no se sintiera mal le ponían algunas piedritas allí para que cargara, y ahí va el burrito, ¿no? Y pasaron los días, y el burro persistió en su terca fidelidad, así dice Plutarco. Una mañana, o sea, cada día lo aplaudían, y ahí va el burrito, ¿verdad? O sea, lo alentaban y le aplaudían, decían, mira ese mulito. Un día uno de ellos se acerca y le pone una corona de olivos y le dice, este mulo es un héroe. Pero dice Plutarco, realmente el mulo del Partenón no fue un héroe, dice. Fue un esclavo de su terquedad. Jamás entendió que ya no podía trabajar como cuando era joven. Por más que le quisieron decir, ya no quiso entender. Sí, su terquedad, testarudez, intransigencia, caprichosidad, endurecimiento, rebeldía y cerrazón lo llevaron al colapso y murió. Quedó como un ejemplo, como una anécdota más de la terquedad. Dicen que cuando una persona entra en años, rebasa los 60, llega a los 70, dicen que se vuelven como niños. ¿Ha oído eso? Es que los viejitos se vuelven como niños, dice. Ahora, ¿cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Caprichosos, tercos, obstinados, ¿sí? Y resulta que están ahí en la casa, ¿verdad? Entonces, oye, dice, llega uno de sus hijos, papá, la antena se cayó y no podemos ver la tele. Entonces dice el papá, ahorita se las arreglo. Y el viejito de 90 años, el padre, no, yo me subo. Dice, entonces le dice, no, papá, espérate, yo me subo. No, ¿qué? Sí, todavía las puedo. No me menosprecies, Papá, mira, es que la escalera, no, yo te voy a demostrar que sí puedo. Papá, calma, siéntate, que me subo yo, ¿ok? Yo soy tu padre. Fíjense cómo se ponen, tercos. Ahora, ¿cuántos viejitos han muerto por su terquedad? Se quedan.
Bueno, respetuosamente quiero decirles a los que ya están entrados en años, yo también ya estoy entrado en años. No, y platicamos con los pastores, ¿sí o no, pastor Tony? Entre nosotros y decimos, no, es que yo conozco pastores ancianos bien tercos. ¿Sí? O sea, algo pasa que sale eso y perdemos como el juicio. ¿Ah? De verdad, yo he conocido pastores que de 80 años y bueno, tú los respetas, dices, no, pues este hombre tiene mucha experiencia, pero a la vez tienen rasgos de terquedad muy notorios. Y nosotros hablamos y decimos, ay Señor, danos sabiduría. Bueno, esa es una de nuestras oraciones. Señor, danos sabiduría porque ya entramos en la senectud. A Toño ya hasta le dice su descuento. Nos acaba de contar que ya fue a pagar su predial de su casa y ya le 50% de descuento, porque ya tiene su credencial del INSEN. Bueno, esas son las bondades de la vejez. También tiene sus ventajas. Pero le decimos al Señor y oramos. Yo sí le digo, Señor, ayúdame para cuando, si tú me permites llegar a anciano como pastor, pues ayúdame a no ser terco, ¿verdad? Porque imagínate, no, ese color no me lo toquen. Es que ese es mi favorito, por eso está allí. Entonces imagínate que si yo me muero. Entonces otro viejito, Julio, yo me morí de 90 y él llega a los 70, dice, ese no lo toquen, ese color no lo toquen. Imagínense con esas cosas. La verdad que sí, yo en lo personal sí le tengo, o sea, estoy observando todo eso y trato de, porque ya voy a entrar a los 60. Ya me van a dar descuento. Ya me voy a poder estacionar donde dice no estacionarse, exclusivo. No, pero sí, sucede muy a menudo, hermanos. Y la terquedad es un rasgo que de pronto surge. Entonces el mulo del Partenón no fue un héroe, no, fue un ejemplo de terquedad. Tenemos que saber distinguir los tiempos, hermano. ¿Sí? Un par de ejemplos más sobre esto. En el ámbito deportivo, por ejemplo, hay boxeadores que se han retirado en plenas facultades. Dice, yo prefiero retirarme ahorita y no después andar dando lástimas ahí con peleas que ni en el Canal 4 pasan. O como los cantantes, ¿verdad? Que bien famosos y ahora andan en cantinillas ahí, como los cantantes de la época del rock aquí en México, ¿no? Enrique Guzmán, entonces andan en cantinitas ahí cantando, ¿no? Ya su voz es un pito de calabaza, ¿no? Ya, pero dan lástima escucharlos. Pero ellos están tercos que todavía las pueden, se sienten con mucha fuerza, son mulos. No, todavía las puedo, claro que sí, todavía las puedo. Y pues ahí han de disculpar, estimada audiencia, pero todavía las puedo. Y con su vasito de tequila aquí. Y luego empiezan, híjole, y todos les aplauden todavía. Y el otro terco querer cantar. No, la terquedad, hermanos, delante de Dios, pues es algo que Él no nos recomienda. No seas como el mulo. Te puede llevar a la destrucción. Puedes tener una vida desastrosa. Tu terquedad te puede arrastrar. Y qué mejor que ver la historia de Israel. Vamos al Salmo 78, versículo 1. No hubo en la historia de Israel episodio donde la terquedad más se manifestara que en aquellos que habían salido de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible actitud!
Dice el Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Entonces también es para nosotros. Escucha, pueblo mío, mi palabra. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. A mí, si algo me gusta platicar con gente adulta, mayor, es precisamente con ancianos, porque dentro de que algunos pueden manifestar terquedad, también es gente que adquirió sabiduría. A mí me encantaba hablar con mi abuelo, me contaba muchas historias. Y el viernes andábamos ahí en la tierra de Adrián, ahí a Totonilco, el Bajo. Y fuimos a ver a unos familiares de él, cristianos. Y dice, a ver si vemos a don Lupe. Y yo le dije, ¿quién es don Lupe? No, dice, es un hermano, es un ancianito que tiene como 106 años. Y dice, míralo, ahí está en la puerta de su casa. Entonces yo le dije, hermano, don Lupe. Pues íbamos retiradito. Hola, hermanos, dice Adrián, ¿te escuchó? A los 106 todavía, bien lucidito el viejito. Si somos hombres o mujeres ya entrados en edad, Dios nos da la oportunidad de compartir la sabiduría que Él nos ha dado. Pero alejémonos de la terquedad, hermanos. Y del querer hacer porque yo soy como el patriarca o la matriarca. Ay, a veces son, hay muchos mulos, pero una que otra mula también. Sigo leyendo ahí. Dice, abriré mi boca, versículo 2, en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuál era el plan de Dios aquí? Que contaran sus maravillas. Aquí maravillas se refiere a los milagros que ellos habían presenciado. Yo les pregunto a ustedes, ¿han experimentado han tenido experiencias de milagros así contundentes en toda la extensión de la palabra que Dios haya hecho por ustedes? Yo creo que si nos pusiéramos a dar testimonio, duraríamos todo el día y escucharíamos testimonios tremendos. Y ese viernes que estábamos ahí varios pastores, mientras estábamos comiendo, estaban otras personas que no eran cristianas, y de pronto en la plática yo les dije, saben, yo les quiero contar algo, viene a mi mente algo, y empezamos a acordarnos, y empezamos a contar historias, experiencias que habíamos tenido con el Señor. Y las personas que estaban allí, que no eran creyentes, estaban así escuchando. Entonces yo les conté una historia, les dije, fíjense, una vez, recién entramos aquí a este auditorio, y esta historia tendrá unos 20, 21 años que sucedió. Resulta que terminó el jueves una reunión, yo me quedé ministrando a unas personas, se hizo noche, y cuando salgo, me bajo de mi auto, lo saco para cerrar el portón, y volteo a la esquina, y estaba una señora, una hermana de la congregación, estaba así bien nerviosa. Taxi, nadie le hacía caso. Y yo le dije, hermana, ¿qué pasó? Ay, se me hizo tarde por estar hablando con una hermana. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ay, pues súbase, yo la llevo. Véngase, abuelita. Estaba viejita. Véngase, ya la ayudé. ¿Dónde vive? Ay, pues vivo un poco lejitos, hermano, pero y sí vivía lejos. Vive allá por las juntas allá. Le digo, ¿cómo se llama la calle? Ay, hermano, pues no tiene nombre. ¿Cómo? No, pues yo vivo en una casita. Pero entonces, ¿cómo dan? Bueno, conocemos mi casa como 300 metros después del potrero. Yo le digo, ¿de veras? Dice, sí. Llegamos 300 metros después del potrero. Allá. Lejísimo. El asunto aquí es que mi auto se le había descompuesto el medidor de gasolina. Y yo ya lo tenía bien calculado. Póngale tanto, y nunca me quedé. Entonces ya vengo de regreso, ya eran las 12.
de la noche. Entonces vengo en una calle allí toda oscura y de pronto se detiene el auto. Yo dije, la gasolina, esto no estaba en el plan, o sea, en el cálculo. Y como era una bajada así, dije, bueno, pues hasta donde llegue, Señor. Pero como enfrente estaba así, dije, no, pues me la voy a pasar así, no así. Finalmente bueno, ya hasta donde llegué y me estacioné, pero era despoblado, allí no había casas. Entonces yo me quedo así y dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en lo que oraba yo, Señor, pues ayúdame, ¿qué voy a hacer? En eso alguien me dice, ¿qué le pasa? Y yo miro, bajo el vidrio y le digo, es que me quedé sin gasolina y no sé qué voy a hacer. Era un anciano que estaba sentado en un bote, de esos de 20 litros. Y estaba sentado. ¿Le falta gasolina? Le digo, sí, me quedé sin gasolina, no sé qué voy a hacer. Y dice, dicen, ese no es problema. Y se levanta y agarra el bote de 20 litros y me dice, ábrale allí donde se echa la gasolina. Yo le digo, no, pero ábrale. No, pero, como diciendo, ¿qué le va a echar? Entonces dice, agarra el bote y le quita la tapa y me da el olor a gasolina. Yo dije, yo no atinaba, no me caía el 20, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces saqué un embudo que yo tenía allí y se lo puse y el anciano le vació los 20 litros. Yo saqué mi cartera y le dije, ¿cuánto le debo? Me dice, ¿cómo que cuánto le debo? No me debe nada. Un favor a cualquiera se le hace. Y me hizo así. Me dice, no te preocupes. Y me hizo así una palmada. Y yo, pues muchas gracias. Pues yo, Señor, gracias. Entonces, él se va para allá. Yo le cierro, me doy la vuelta para subirme. Y cuando estoy a punto de subirme, volteo para decirle otra vez a Dios. Y ya no estaba el viejito. Y yo me quedé así y nomás, no, pues imagínense, ¿no? O sea, yo lloré, dije, ¿dónde está? O sea, ¿qué hace un viejito a las 12 sentado en un bote con 20 litros de gasolina? ¿Alguien me puede explicar? Impresionante, hermano. No, esos 20 litros los quería sacar y guardarlos. No, porque entonces ya caería yo en idolatría. Porque era gasolina del cielo, producida en la refinería celestial. No, hermano, ¿qué historia? Esto fue hace años. Y cuando termino de contarla, todos los pastores empezaron a contar unos testimonios, hermano. Mira, el interior, el corazón de todo, así como que fue unos momentos bien bonitos. Aparte de que nos dieron unos nopales recién cortados allá en el cerro, con frijoles recién cosechados, 2 platos, 3 platos se comió el profe. Yo nada más 2. Y los hermanitos bien lindos, vengan más seguido, hermanitos, vengan más seguido. Y las historias por 2 horas. Tremendo, hermano. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros, empezamos a tener una actitud de orgullo, de soberbia. Al rato llegamos a sentirnos y a pensar y aún a decir y a sentirnos como que somos merecedores de los milagros y de las bondades de Dios. Y son tantos que nos llegamos a acostumbrar y al rato ya ni gracias le damos. Y aquí ellos se olvidaron. Fíjate lo que dice. No las encubriremos a sus hijos, dice el versículo 4, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos.
¿Con qué propósito? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Qué bonito, ¿no? Todo esto, cuéntales a tus hijos. Mira, cuando yo conocí al Señor, cuéntale, háblale. Mira, Dios a ti te sanó, te libró de la muerte. Nunca se me olvida cuando la hija de Adrián precisamente cayó en una enfermedad de muerte. Y yo recuerdo cuando llegué al hospital para ir a verla, yo iba rumbo al cuarto y en eso salen dos doctores. Y uno al otro le dijo, ¿cómo ves el caso? Y dice, ¿sabes qué? No hay remedio. Dice, se va a morir la muchachita. Dice, pues tú dile a los padres que preparen todo. Y eso yo lo escuché. Ay, Martita, que está ahí, le hace... Ni cuenta se dieron de eso. Creo que sí les comenté. Entonces, cuando yo escucho eso, pues imagínate, ¿no? Pero cuando yo voy entrando, el Señor me habló. Me dijo, no se va a morir. La voy a levantar. La voy a levantar de la muerte. Estaba en la muerte, hermano. Adriana. Está Martita, la esposa, la hermana de Adriana. La hermana, bueno, su hija de Martita. Entonces, oramos por ella y el Señor hizo un milagro. Se las regresó de la muerte, ¿sí o no? Maravillas, hermano. Nosotros creemos. ¿Ustedes creen en ese Dios? Sí, pero a veces son tantas las bondades y milagros que recibimos de Dios, como Israel. Miren lo que sucedió, hermanos. Versículo 8. En el 7 de nuevo. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Versículo 8. Y no sean como sus padres. ¿A quién se refiere? Al Israel que había salido de Egipto. Generación contumaz y rebelde. ¿Saben qué significa contumaz? Precisamente terca, insolente, rebelde, obstinada, terca. Generación cerrada, dura de corazón. Generación, dice, que no dispuso su corazón. O sea, no descansaba su corazón en el Señor, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Estos hijos de Efraín eran expertos en el manejo del arco y la flecha. Donde dice arqueros armados, significa arqueros pero expertos. Haga de cuenta como lo que se podría decir hoy un francotirador, un experto en un arma potente que no falla, ¿sí? Y ellos tenían una destreza para manejar el arco y la flecha que yo les llamaría los que utilizaban el AK-47, versión arco y flecha. ¿Por qué? Porque eran tan diestros, hermano, que en las batallas eran temidos por su destreza, la puntería que tenían. Ellos en las guerras, cuando miraban ahí que el enemigo se asomaba apenas así, le metían la flecha aquí en la frente. Pero ellos eran tan expertos que dicen los entendidos que cuando ellos iban a la guerra, los temían tanto porque no fallaban. Ellos llevaban su arco y sus flechas acá y hacían esto, literalmente, hacían como una metralleta, pero con un arco. Impresionante. Eso los volvía temibles y respetados, pero se les ensoberbecieron por la habilidad que ellos tenían. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Qué terrible, ¿no? Con toda aquella habilidad que ellos tenían, le dieron la espalda y mataban a sus mismos hermanos. Dice versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras. Ahí está, fíjate. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado.
Ay, hermanos, no nos olvidemos de las maravillas de Dios, de verdad. Siempre es bueno hacer reflexiones y meditar y pensar de dónde nos sacó y cómo empezamos a tener experiencias con el Señor. Y no nos olvidemos, hermano. ¿Por qué? Porque eso nos ensoberbece, ¿entienden? Eso nos hace, esa soberbia nos hace ser autosuficientes y creemos que ya lo sabemos todo. Nadie nos puede decir nada porque ¿tú quién eres para decirme cosas? Y nos volvemos tercos y de actitud muy negativa. De sus maravillas se olvidaron. Dice versículo 12, comienza a narrar. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. ¿Alguien ha presenciado un milagro así? No lo creo. De que se abre el mar como por tierra seca y pasan todos. Eso es algo sumamente extraordinario, milagroso, que rompe con todas las leyes de la física. Ellos habían pasado, dice, dividió el mar, las detuvo las aguas como en un montón, dice el versículo 14. Les guió de día con nube, o sea, el calor abrasador del desierto, y el Señor les mandaba una nube. Qué increíble, ¿no? Que los cubría de los rayos del sol y el calor aminoraba y les traía frescura, dice. Y toda la noche con resplandor de fuego. Ustedes saben que una columna de fuego iba en el desierto. El desierto de día es muy caliente y de noche es sumamente frío. Y los calentaba. Y todos miraban la columna de fuego. Dice, mira, Dios está con nosotros. Pero algo en sus corazones no andaba bien. Y sigue narrando. Dice en el versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Wow, ¿ustedes se recuerdan cuando el mismo pueblo de Israel le dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos traes en este desierto? Nos vamos a morir de sed. Queremos agua, danos. Y lo querían linchar a Moisés. Y Moisés va con Dios, Señor, tu pueblo. Mira, golpea la roca, porque había una roca. Dice que lo seguía la roca. ¿Cómo era aquello? Lo seguía. Esa roca era Cristo, dice Pablo en 1 de Corintios. Y esa roca era la roca espiritual, y de esa roca bebieron, de Cristo bebieron. Y ellos mismos vieron cómo de la peña en el desierto salió agua y bebieron todos. Oiga, qué milagros extraordinarios, ¿sí o no? No sé cuántos recordarán al hermano Pedrito Galván. Fue un hermano, ya está con el Señor. Ese hermano tuvo una vida pasada bien tremenda. La esposa llegó a la iglesia, desde la iglesia donde nosotros nos convertimos, mi esposa y yo, y pedía oración. Mi esposa es un borracho, me pega, y era malo Pedrito. Pues un día que el Señor lo toca y se convirtió a Cristo. Cuando se convirtió, la esposa dejó de ir y dijo, no, yo nada más quería que Dios me lo cambiara. Dice, ahora yo no quiero nada con el Señor, fíjate nomás. Pero él siguió. Y cuando iniciamos casa de oración, después de un par de años, él vino a formar parte de los misioneros de casa de oración. Y él era un hombre muy humilde, muy sencillo, ¿verdad? Difícilmente terminó la primaria, su vocabulario era muy limitado, pero era un hombre de fe. Nos contaba cada testimonio, hermano, porque él se movió mayormente en las sierras de Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Allá con la gente, él decía, a mí mándame, hermanito Chuy, a mí mándame donde nadie va, decía. Y una vez me contó una historia tremenda. Dice, mira, hermanito Chuy, y nos contó a varios, y después a toda la congregación. Dice, fíjate, hermanito, que ¿te acuerdas al pastor acá de la sierra tal? Que no, sí, ¿qué pasó? Dice, fíjate, yo llegué cansado del camino, porque eso sí, mira, de veras que tenía la fuerza de un mulo, pero tenía la docilidad de una paloma ese hermano. Era tan sensible. Dice, llegué a la casa del pastor, Pedrito, dice, qué bueno que llegaste, hermanito. Vente, dice, mira, póstrate, híncate aquí junto conmigo. Dice, porque no ha llovido, la sequía nos puede echar a perder la cosecha. Si no cosechamos, va a haber hambre entre nosotros. Muchos hermanos y mucha gente aquí, las poblaciones aledañas.
Y dice, y me hinqué con ellos, hermanito Chuy. Y dice, y empezamos a orar, a clamar. Y el pastor me dijo, Pedro, asómate a ver si ves alguna nube. Y si yo salí, no, el sol a todo lo que daba. No, hermanito, no hay nada. Oh, híncate otra vez. Y ya estamos, dice, orando. Dice, Pedrito, ve a ver si ves alguna nube. Así como en la historia de Elías, ¿se acuerdan? Y entonces dice que se asomó y que vio una nube a lo lejos. Dijo, bueno, hay una nube allá, síguete otra vez, híncate. Y se minqué otra vez y empezamos a orar. Mira, nos dio la noche, cayó la noche, el cansancio nos vencía y yo escuchaba al pastor llorar y gemir. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. Y tan cansados estábamos que quedamos dormidos. Y de pronto un trueno a medianoche. ¡Ay! Nos despertó y los relámpagos y salimos, dice, mira, una tormenta. La esposa del pastor salió, dice, y danzaba. Dice, yo me acuerdo de ella porque el rostro le brillaba y el agua le caía en el rostro y ella danzaba y alabando al Señor. Dice, pastor, qué tremendo milagro. Y yo, wow, gloria a Dios, qué bonito. Dice, hermano, dice, pero ese no fue el milagro. Yo le digo, ¿y cuál fue el milagro? Dice, pues resulta que a la mañana siguiente nos damos cuenta que solo en la parcela del pastor llovió. ¿Cómo? Dice, sí, solo en la parcela. Y se empezaron a juntar los dueños de las demás parcelas. Ese es un brujo, son brujos. No, dice, les empezamos a predicar, no somos brujos, ya les he dicho, somos siervos de Dios, decía el pastor. Y dice, pero ¿por qué nomás te llovió en tu milpita? Ahora sí que no. Dice, porque soy hijo de Dios y porque tengo fe. Y les empezaron a predicar y algunos creyeron y otros se endurecían y se burlaban de nosotros. Y yo, qué tremendo. Dice, mira, hermanito, yo le di la vuelta ahí en las hectáreas. Dice, increíble, todo regadito, hermano. Y como él era de quedarse un mes, 2 meses, mira, hermano, siguió lloviendo y solo en el campo del pastor. Y si el pastor me dijo algo, dígale al hermanito Chuy que las primicias de la cosecha se las vamos a mandar. Y pasaron unas semanas, un par de meses, no sé. Y llegó el hermano Pedro. Hermano Chuy, aquí le traigo estos costales, ¿se acuerda del...? Oh, sí, el milagro. Y de esto hace 25 años, hermano, 26 años. Y aquí lo tengo. Y me da unos costales y se los llevo a mi esposa. Mira, la cosecha celestial. Había frijol, no sé qué otros granos. Cuando los mete a la olla para cocerlos, dice, ay, ya se cocieron bien rápido. Cuando me los dio a probar, no, hermano, eran frijoles de los que come Gabriel y Miguel. Qué tremendo, hermano. Yo le decía a mi esposa, y yo les digo, cuando cuento este testimonio, yo comí frijoles del cielo. ¿Cómo? Fíjese, con todas esas maravillas podemos contarnos entre nosotros, muchas. ¿Cómo olvidarnos del Señor? ¿Cómo endurecer el corazón, hermano? ¿Entienden? O sea, no va con nosotros. ¿Cómo hacernos tercos? ¿Cómo hacernos obstinados? No cabe. Así de fácil. Y sigue narrando, vámonos sobre el final, dice en el versículo 17. Pero aún, dice, volvieron a pecar contra él. A pesar de que habían visto todos los milagros, dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida. ¿Cómo? A su gusto, a su capricho. Soy hijo del rey, soy esto, soy lo otro. Ya nos sentimos merecedores. A veces hasta tenemos reacciones, ay, era hora que me contestaras, ¿no, Señor? Otros con unos desplantes de, te doy 3 días para que me contestes, Señor. Si no, ya no voy a la iglesia. Terrible, espantoso.
Y si tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, 19, y hablaron contra Dios. ¿Cómo hablaron contra Dios? Diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Pero el tono es sarcástico, ¿entiende? No es un tono humilde. Es como aquellos que le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz: si eres hijo de Dios, sálvate, bájate, sálvate y sálvanos. Así, mal la actitud. Y le dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto? El tono sigue igual en el versículo 20. He aquí, sí, ha herido la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? A ver, pues queremos. Se encapricharon. Ya no estaban ellos esperando que Dios los guiara y los sostuviera como Él quería hacerlos. Ahora ya querían ellos pedir a la carta, conforme a sus caprichos y a sus deseos. Y empezaron a hablar mal contra Dios, pero todavía no se detienen. Y dice al final del versículo 20, dispondrá carne para su pueblo. O sea, ¿acaso también nos podrás dar carne o no? Mira el versículo 21. Por tanto oyó Jehová, ¿y qué pasó? Se indignó. Es el mismo Dios, es el Padre de Jesús. Es un Dios de misericordia y de paciencia, pero también es un Dios de ira, que no tiene por inocente al culpable. Oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Fíjate, no habían creído a Dios, que Dios los podía sostener en las más adversas condiciones. Él les había prometido, los voy a llevar a una tierra, fluye leche y miel, pero era necesario pasar el desierto. Y mientras Jesús no viene por nosotros, es como si nosotros estuviéramos pasando el desierto. Él ha prometido, hermano, estar con nosotros. Pero no tentemos a Dios. Desechemos, por eso dice Pablo, la envidia. ¿Por qué le das a aquel una casa y a mí no? ¿Y por qué este ya carro nuevo trae y yo no me bajo de mi bicicleta? ¿Y por qué este puso un negocio y le fue bien y yo tengo 20 años sin ¿por qué, Dios? ¿Acaso? No. Tranquilos, hermanos. Esa no es una buena actitud, porque esa actitud te puede hacer terco y empiezas a pedir como ellos pidieron. Y mira lo que sucedió en el versículo 23. Dios les contestó, entre comillas, la oración. Porque dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. O sea, sin embargo, es a pesar de eso, como diciendo Dios, ok, eso es lo que quieren, se los voy a dar. Pero en el contestarles, entre comillas, la oración, les mandó el juicio. Por eso no debemos de ser tercos, hermanos, con algún capricho que en oración le estemos pidiendo al Señor. No confundan la oración insistente de la viuda con un capricho que podamos tener, un deseo carnal, terrenal, y que estemos ahí, Señor, dame ese muchacho por esposo, pero ya tiene su novia, dámelo, Señor, haz que corten. ¿Cómo es que corten? Mire, hermano, que yo le puedo contar casos, y ahí estuvieron con terquedad. Ok, ese es el que quieres. Ok, ahí está. Y a los 3 meses de casados, pastor, me pone unas golpizas, mire cómo me dejó. Salió borracho, hasta se inyecta droga, me pega, no me da de comer. Bueno, ese es el que Dios tenía para ti, ¿no? Qué duro, hermanos. Pero todo, ¿por qué? Por su terquedad, por su obstinación. Entonces dice, hizo llover en el versículo 24, hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Hay una versión que dice comida de ángeles les dio. Comida de ángeles les dio. O sea, les dio lo mejor, pero se hartaron también. ¿Se acuerdan que decían, ay, otra vez este cornflakes? Ay, otra vez este pan, ay. No, eran insoportables, tercos como una mula, obstinados, cerrados.
Dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Se pueden imaginar ese milagro? Eran codornices, ¿se acuerdan? Dice, hizo llover carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Mire, servicio a domicilio. O sea, todavía el Señor, oh, sí, eso quiero. Ok, mira, hasta la puerta de su casa. Y les tocó, ya llegó el pedido. Aquí está. Dice, versículo 29, comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. ¿Qué les cumplió? Su capricho. Aquí deseo es su capricho. El deseo de su corazón terco. Déjeme contarle una última historia que es tremenda, o sea, es una maravilla. Esta sucedió hará 31 años, cuando recién iniciábamos la casa de oración. Resulta que un hermano perdió su trabajo. Yo me di cuenta, yo le dije, oye, pues yo puedo compartir algo contigo. No, estoy bien, tengo un guardadito, me dijo. Dice, sí me alcanza, pero la verdad es que no tenía. Pues yo andaba en las mismas, iniciábamos casa de oración y estaba, pero pues lo que yo tenga, pues también te comparto. Me dijo, no, yo tengo un guardadito. Bueno, pasaron un par de semanas y un día llega y toca a mi casa. Pastor, dice, quiero que venga a mi casa para que vea algo, está pasando algo muy raro y quiero pedirle que me ayude a hacer algo. Pues qué, véngase, vamos. Y él vivía a la vuelta, éramos vecinos. Entonces llegamos a su casa, dice, pásale al patio allá. Y ya voy yo rumbo al patio. Y él venía atrás de mí. Cuando llegamos al patio, me asomo por la ventana y dice, asómate. Y veo un montón de codornices, hermano. Pero lleno el patio. Hagan de cuenta como esta superficie aquí. Y le digo, ¡hola! ¿Y de cuándo te volviste creador de codornices? Y nos metimos. Dice, es que, no sé, dice, empiezan a caer del cielo, empiezan a llegar. Y en eso me está diciendo eso y caen un montón. ¡Tras! Y luego otras. ¡Tras! Y luego, oye, ¿qué onda? Dice, vamos a ver, han de ser de alguien que las está criando y se le salieron. Pues hay que ir a entregarlas, ¿no? Ayúdame, por eso quería que me ayudara. Y ahí vamos casa por casa. Oiga, ¿usted no cría codornices? No, pues es que se volaron unas y ahí las tenemos. Y hay en toda la manzana y nada. Y en eso Dios me dio entendimiento. Le dije, oye, ¿tú tenías para comer? Y me mira así y empieza a llorar. Y me dice, no. Le digo, vente, vámonos. Y llegamos a su casa y le digo, ¿sabes una cosa? Esto es un milagro. Estábamos orando, no teníamos para comer. Mira, esta es la misma historia, pero con diferente actitud. Lo único que no me dio ni una. No, sí me dijo, llévate alguna, pero le dije, no, esas son tuyas. Yo no sé cocinar la codorniz. Pero aquí, fíjese lo que sucedió. Les cumplió pues su deseo, versículo 30, porque vino el juicio. No había quitado de sí su anhelo, o sea, su deseo, su capricho de comer eso. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de Israel. ¿Qué sucedió? Se murieron. Y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Ese fue el fin del pueblo terco de ese tiempo. A manera de conclusión, una historia que sucedió en un país selvático
de un hombre que iba montado en su mula y llevaba otros cargamentos, y llegó a un lugar donde había un puente de esos colgantes, había un precipicio. Pero ese puente era muy estrecho y nada más podía caber una persona. Entonces él se baja de la mula y viene con su mulo o mula, y va entrando al puente, y de pronto siente que se tensa la cuerda y voltea, y el mulo está así, bien, así como, y le dice, camina, camina, y el mulo, y nada, y estuvo allí y le gritaba, y le dio la vuelta así, y levántate. Mira, no pudo mover el mulo, porque el mulo en fuerza, y se sienta así el mulo. Hay gente así, no lo puedes mover por solamente Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el mulo, como el caballo, como el mulo sin entendimiento, no seas como él. Pero la historia no termina allí. Estuvo horas batallando y desesperado llegó a pegarle con vara y todo, y el mulo no se movía. Y en eso oye unos gritos acá atrás, y venía un hombre se entiende que era una familia con una mujer y 3 pequeños, y venían corriendo despavoridos. Venía un león detrás de ellos. No había para dónde hacerse, el mulo no se movió, y el final de la historia fue trágico. Se comió a un par de niños y destrozó a los demás, todo por la terquedad de un mulo. Exactamente en la muerte terminó Israel del tiempo del Éxodo. Y yo he visto cristianos tercos. No hagas esto, perdónalo. No, ella me hizo, ya la voy a hacer. Van a terminar así si no se arrepienten. Yo solamente quiero recordarles que Dios es perdonador si hay arrepentimiento. Confesemos nuestros pecados, hermanos, porque esos nos van llevando a esa actitud de mantenernos ahí, ¿entienden? Y la terquedad nos puede hundir, porque nos hace obstinados y cerrados, y ya no recibimos consejo de nadie, ya no recibimos reprensión de nadie, ya no recibimos nada de nadie, y es cuando Dios dice, te haré entender. Así es que si tienes un marido que parece un mulo, o una esposa que parece mula, tú haz tu parte, si no, el Señor nos va a hacer entender, porque nos ama. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es hermosa, a veces es dulce como la miel, a veces es amarga como el ajenjo, a veces es consoladora, a veces es alentadora, porque tu palabra, Señor, tiene la cualidad de tocar todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has hecho maravillas en nosotros, y no queremos olvidarnos, Señor, de tus maravillas, de donde nos sacaste. Empezamos por pensar de donde nos sacaste, nos libraste de la condenación. Vivíamos en el país de la destrucción, el pecado nos consumía y nos dañó. Pero llegaste tú, Jesús, llegó tu palabra, tu mensaje, y nos rescataste, y empezaste a manifestar tu gran poder, y vimos maravillas, Señor, milagros extraordinarios. Pero en ese trayecto nuestro corazón se puede inclinar y desviar de la humildad, del corazón recto hacia ti, Señor. Y es cuando nos volvemos cerrados, tercos, obstinados.
eso nos puede llevar a la destrucción. Perdónanos, Señor. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos. Tú conoces aún la acción más pequeña que te desagradó que hicimos, Señor. Perdónanos. Queremos mantenernos en esa actitud recta delante de ti. Oramos, Señor, por los que están en una actitud cerrada, en una actitud intransigente, testaruda, caprichosa. Ahora están endurecidos. Su corazón está envuelto en la rebeldía. Oramos por ellos, Señor, que en tu ira y en tu enojo y disciplina te acuerdes de la misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amas y velas por nosotros y nos sentimos amados por ti, Padre, cuidados, protegidos. Y cuando somos caprichosos, insensatos, imprudentes, tú nos disciplinas, pero es porque nos amas, Señor. Te agradecemos tu inmenso amor que tienes para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es importante ver el contexto del Salmo, es decir, lo que viene antes, por qué se dijo lo que se dijo. Y aquí David, el rey, es el que está hablando y está recitando este salmo. Este salmo es uno de los salmos que se le denominan de arrepentimiento, porque este salmo, junto con el 51, fue dicho por David cuando él se arrepintió de su pecado con aquella mujer Betsabé y por haber agredido al marido de ella. Este es el contexto, y David está hablando de cuál fue su experiencia y qué aprendió de parte de Dios. Vamos al versículo 1 del Salmo 32 para tomar el contexto y poder ubicarnos un poco más. Dice Salmo 32:1, David hablando, diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí lo que David está haciendo es expresando el gozo del perdón, que él estaba volviendo a tener el gozo de la salvación después de haber confesado su pecado con Betsabé y contra su esposo Urías. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre, dichoso, feliz, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí David sigue enfatizando acerca del perdón de Dios. Y esa es una enseñanza de las más consoladoras que hay en la Biblia, de que Dios perdona nuestras transgresiones y perdona y borra todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen esto? Cuando Jesús vino a nuestra vida, nuestros pecados fueron borrados. Pero ya como... Buenas tardes. Por favor, vaya abriendo su Biblia en el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. El título de esta enseñanza: no seas como el mulo. Bien. O mula. Salmo 32, 8. ¿Lo tiene? Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pues sí, hoy vamos a aprender algunas lecciones que la Biblia pues nos muestra aquí sobre estos dos animalitos, aunque yo me voy a enfocar nada más en el mulo ahora. El caballo, a ver a quién le toca enseñarlo. Si me toca a mí, pues tengo ahí algo que compartirles.
El mulo en la Biblia es símbolo de terquedad. La terquedad es algo que nos mete en problemas con Dios, pero no solo con Dios, sino también con todas las personas que nos rodeamos, que nos rodean o nos relacionamos. Pero para poder entender por qué este salmo dice que no seamos como el mulo, como cristianos, si alguno pecare, ¿qué tenemos? Un abogado, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las verdades bíblicas más consoladoras, que Dios, a quien ofendemos en esencia, Él siempre está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos arrepentimos. En el versículo 3, David comienza a narrar su condición que él vivió durante este proceso en el que pecó y en lo que se arrepintió. Dicen los eruditos en las escrituras, y en detalles que a veces no ponemos atención, ellos dicen que cuando David pecó, a su arrepentimiento pasó aproximadamente 1 año. Y él comienza a narrar lo siguiente, versículo 3. Mientras callé, o sea, mientras yo no confesé mi pecado, mientras guardé mi boca, me hice el desentendido, me sucedió lo siguiente. A ver si atienden ese bebé, por favor. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Aquí, envejecer, en el hebreo, es una palabra que al estudiarla nos amplía más, si podemos tener el concepto más amplio. Significa desgastarse. Entonces David está diciendo, cuando yo guardé silencio acerca de mi pecado, comencé a desgastarme. Significa decaer en el ánimo, demudar el rostro, consumirse. Mientras yo me callé en mi pecado y lo justifiqué y traté de ocultarlo, se envejecieron mis huesos. El pecado lo quiere esconder, no lo confiesa, le repercute en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, aún se ve. Entonces, un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios, que ha gozado de esta hermosa comunión con el Señor, va a entrar en una tristeza que lo va a agobiar, porque el pecado rompe la comunión. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se contrista cuando pecamos. Y ese contristarse del Espíritu Santo a la vez nos afecta a nosotros, porque Él mora en nosotros. Y el Espíritu que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio y de muchas cosas, provoca que perdamos la paz, porque nosotros sabemos que traemos algo ahí escondido. Dice el versículo 4, porque de día y de noche, y allí ya habla de una condición, pues digamos, constante de consumirse en sí mismo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios estaba allí, Dios estaba redarguyéndole, Dios estaba, pero él todavía no confesaba su pecado. Y luego él añade una frase, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Nosotros estamos entrando a la primavera, dentro de pocas semanas, y ya ahorita podemos salir al campo, a los bosques, y ya está seco, ya no hay humedad, ya no ha llovido. Y aquello verde hermoso que hay durante el verano, en tiempo de lluvias, dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquel Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón, empecé a desgastarme, empecé a decaer en mi ánimo, empecé a consumirme por dentro, porque la frase que viene, en mi gemir todo el día, fíjate, gemir todo el día, esta palabra gemir, en el hebreo habla de una queja constante, o sea, de ese decaimiento, de ese sentirse consumido, brotaba queja, ya la alabanza de su boca se había apartado, y en lugar de confesar sus pecados a Dios, los guardó, y esto trajo repercusiones
espirituales, repercusiones psicológicas y aún físicas, ¿sí? Por lo tanto, es importante no postergar la confesión de nuestros pecados previo arrepentimiento. Hay gente que ha vivido una vida de pecado terrible y tienen edades que oscilan en los 40, 45 y tienen una apariencia de 60 años, de 70 años. Y la gente comenta, oye, ¿viste cómo se avejentó fulano de tal? Pues, ¿qué le pasa? Dicen. Y generalmente, algunos es por diversas causas, pero hay gente, yo he platicado con algunos, a veces así en la plática, ¿verdad? Oye, ¿cuántos años tiene, pastor? No, pues tantos. Ay, ¿y tú cuántos tienes? Tantos. Ay, hermano, ¿cómo? Pues si tú te ves, una vez, en una ocasión, le dice la esposa, te ves más grande que el pastor y eres mucho más joven que él. Dice, no, pastor, es que yo mi vida la desperdicié. Viví una vida de pecado terrible y claro, se le miraba las consecuencias. Entonces, cuando un cristiano guarda